Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Disfraz acá en el Retiro Bar. ¿Te gustan las islas que guardan misterios? ¿Te llaman la atención las historias familiares que se pierden en el tiempo? ¿O quizás te atrapan los mitos y leyendas? Si la respuesta es sí, tienes que ver esta entrevista porque estoy junto al gran escritor Andrés Montero, con quien vamos a conversar acerca de su última novela, El año en que hablamos con el mar. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bien, Luis, muchas gracias. Oye, hagamos el saludcita Sí, ritual sí. para iniciar esta conversación. Salud. Y gracias por invitarme y por proponer estos A espacios. mí me encanta entrevistarte. Yo creo que ya esta es como la tercera o cuarta entrevista que te hago y sé que siempre sacamos muy buen material, así que Es verdad. feliz de conversar contigo en esta noche fría. Una noche rica para contar historias, ¿no? Al lado de una fogata. Sí, pues yo creo que son las mejores noches para la historia, porque es el panorama. Hay que Claro, poner ahí al lado de la estufita. Te pusimos estufita, Sí, estufita. pues, el fuego que convoca ahí. Claro. Andrés, partamos por el principio. Quiero que nos cuentes un poco la historia detrás del libro. En el libro no se menciona explícitamente Isla Mocha, pero yo que estuve en Isla Mocha y conozco Isla Mocha, obviamente que fui encajando las pistas y para mí era muy obvio que era Isla Mocha, pero puede que no sea totalmente Isla Mocha. Entonces, quiero que primero hablemos de eso un poco, de la investigación previa. Viajaste a Isla Mocha. Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué encontraste? ¿Qué descubriste en la isla? Si es que lo hiciste. Bueno, te cuento, yo estaba cuando estaba en el proceso de escritura del libro y cuando finalmente apareció la isla como el espacio donde se iba a desarrollar la trama, yo estaba en Barcelona. Entonces yo todo lo tuve que hacer desde allá y entre medio vine a Chile con toda la intención de ir a la Isla Mocha, que efectivamente está inspirada la novela en la Isla Mocha, isla en la cual yo nunca había estado. Entonces estaba trabajando con la Isla Mocha, pero sin haber estado ahí. Recordemos que tú has viajado mucho, eres un escritor de los que viajan, conocen los lugares. Y está en muchas partes de Chile, pero en la Isla Mocha no. Y me contacté, estoy hablando del año 2021, todavía la pandemia estaba firme. Claro. Y a la Isla Mocha solo se podía llegar, bueno, actualmente de hecho solo se puede llegar en una avioneta. Exacto. Que además es peligrosa. Mucha gente ha muerto en la bastante avioneta, accidentes, sí. O sea, pero la avioneta no estaba operativa por la pandemia, no se querían llevar el bicho de polizón. Ya. Entonces yo traté de averiguar. ¿Pero llegaste a Tirúa o no, desde Santiago? Habían dos problemas. Uno era llegar a la Isla Mocha, pero no era tan grave ese problema como llegar a Tirúa. O sea, en Tirúa era más complicado incluso por... Expliquemos que en Tirúa es el lugar donde está el aeródromo, claro, desde el que salen estas avionetas. Sí. Yo tuve la fortuna de viajar a Isla Mocha y claro, pues en algún momento llegué a Tirúa y me vi al medio de una pista de avión, esperando que llegara una avioneta a llevarnos. Sí, y hay que esperar, parece que hasta que llegue. Bueno, entonces yo finalmente no viajé a Isla Mocha. No fuiste. Entonces y por eso, quien lea la novela y conozca Isla Mocha, como es tu caso, va a poder identificar algunas cosas. El faro, ponte tuyo, vi el faro. Hay un faro, sale fuego del mar, la mitología te entra en Kaikai, bueno, se dicen que por la Isla Mocha, por los mares de la Isla Mocha pasaba Mochadik, Exacto, la ballena blanca, que está mencionada también, ese cachalote. Un sinfín, bueno, la flora, o sea, los árboles que yo menciono, la flora, son los que efectivamente hay en la Isla Mocha, pero como nunca fui, no la menciono porque yo me la inventé. O sea, yo me inventé que hay un mirador, que hay una punta, son lugares que no existen, que yo sepa, ¿no? Yo me la inventé y en mi cabeza la isla que yo creé no es exactamente la Isla Mocha, aunque tiene mucho 90% basada en ella. ¿Y nunca has ido entonces? Después de escribir el libro tampoco. Tampoco. Tengo un problema que mi compañera Nicole, mi esposa, que trabajamos juntos, le tiene un miedo terrible a la avioneta. Y entonces, mucho antes de casarnos, hicimos un compromiso de no subirnos a una avioneta el uno sin el otro, porque... Hay que ser valiente. Yo que me subí a esa avioneta, les puedo decir que es lo más parecido a andar en una suerte de citroneta con alas. No, sí. Porque de verdad como que todo tiembla, es muy ruidoso.
Y claro, uno dice, bueno, si esto se cae en la mitad del camino, hasta aquí no Y llega. además que se cae, o sea... Sí, sí, se cae. Cada 5 años hay algún accidente. Claro. Donde se pierde, ¿no? Si se pudiera ir en lancha, Creo que se puede, pero el viaje es mucho más largo. Sí, ya hay un barco que va una vez al mes a dejar provisiones, Claro. pero traté de averiguar por ahí, no es tan fácil como meterse ahí. No es para turistas, no es para la gente que vive allá. Se podría eventualmente estando allá, cateando mucho, pero ya Tirú era un problema. Bueno, finalmente no fui, pero voy a ir algún día, seguro. ¿Y cómo te llega la idea de escribir sobre una isla? Que me parece muy interesante, porque perfectamente esta historia podría haber transcurrido en un pueblo del sur, ¿no? Claro. Pero me parece también interesante que hayas optado por situar la historia, el grueso de la historia, en una isla. Yo necesitaba para esta historia, que después podemos entrar un poco en la trama para que no haya leído el libro, pero necesitaba un lugar del que fuera de difícil acceso, porque requería que mi personaje, el personaje viajero, llegara a un lugar del que no tuviera tan fácil la salida. Por eso apareció la isla. Y también porque el otro personaje, ellos son unos mellizos, necesitaba uno que no hubiera salido nunca de su lugar de origen, de nacimiento. Entonces podía haber sido, barajé la opción de la cordillera. De hecho, tanto lo manejé que ahora estoy escribiendo otro libro con la cordillera porque me quedo como dando vueltas. Pero finalmente la isla cumplía mejor esas características, de ser un lugar aislado, obviamente, al que es difícil llegar y que además la pandemia lo complejiza aún más. Y esto además es real, o sea, en la isla Mocha, en la isla Santa María que está cerca, hubo gente enferma que no pudo ir al hospital en la pandemia durante varios meses porque se había echado a perder el barco, porque no salía. O porque no querían llegar los aviones, claro. Sí. Así que así se fue como formando la idea de que esto sucediera todo en una isla. Interesante. Oye, hay un tema al que yo siento que tú siempre vuelves en tus libros y que lo haces de una forma bien especial, y es el tema de la vejez. Y me encanta la forma en que tú abordas la vejez, ¿no? Como esta idea de ser viejo, y quisiera que conversáramos un poco acerca de cómo es ser viejo en región. Porque, bueno, Isla Mocha o podría ser cualquier otra ciudad que no sea Santiago, un pueblo, tiene como estos viejos que se juntan a conversar, y quisiera que nos cuentes también un poco acerca de eso, que por una parte, y el libro también tiene esta idea de hacer un contrapunto entre una vejez acompañada y una vejez solitaria, ¿no? Claro. Está el viejo huraño, pero también está el viejo que conversa en la taberna, que tiene amigos. Entonces cuéntame un poco acerca de eso, y a partir también quiero que nos cuentes de tus investigaciones, como esto que yo sé que tú vas a los lugares, conversas con gente, observas. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo observas tú la vejez, ser viejo en regiones, en el Chile actual? Bueno, primero, nunca nadie me ha preguntado por la vejez, y yo siempre he dicho, es un tema que está en todos mis libros, así que me alegra que alguien lo observara. Yo soy un lector atento. Gracias, Luis. Sí. Se nota. Bueno, creo que primero pasa que a mí me interesa el mundo de la vejez. Tengo amigos viejos, o sea, que tienen más de 70 años. Amigos de la tercera edad. Amigos de la tercera edad, y que yo considero realmente amigos. No como un abuelito que voy a ver a veces, sino como que es un amigo que lo invitaría a mi cumpleaños, o sea, ¿no? Y bueno, eso por un lado. No considero que está como fuera de mi radar por ser viejo. Al contrario. También ocurre que, bueno, yo soy un gran defensor, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, de los espacios de narración, los espacios de encuentro. Claro. Y hoy día una vez se ve a cabros que no conocen ninguna historia chilena. Claro. Al más el chupacabras porque sale en la tele, pero no saben nada. Y en cambio en región saben mucho más. Entonces yo, después de la observación, como decías tú, de viajar y todo, me he dado cuenta que la diferencia entre las ciudades grandes, en particular Santiago, y los pueblos más chicos o las ciudades de región, es que el abuelo, la abuela, ese tío viejo que vive con la familia, la ciudad grande está en el asilo, a nivel general, obviamente, ¿no? Como que ya perdió el rol que tuvo como formador, como dentro del hogar, ¿no? Ya. Como un cuidador que está ahí.
se fue perdiendo, ¿no? Está como recluido en unos espacios para que no moleste. Esto como de la vejez, como de tapar la vejez, ¿no? Claro, claro. Como de poner la vejez abajo de la alfombra. Escondida, ¿no? Escondida. Y entonces los pueblos pequeños, eso yo creo que por cosas económicas no es posible, no hay asilos, no hay plata para mandarlo a asilos si lo hubiera. Entonces el abuelo, la abuela sigue ahí y está contando su historia. A los cabros a veces les da lata, no quieren escucharlo, el abuelo que repite la historia, pero como sea, las conocen. Ya. Y cuando yo voy a los colegios y cuento cuentos y después les digo, bueno, ¿alguien quiere contar? Salen cabros a contar, yo quiero contar algo que me contaba mi abuelito. Eso en Santiago lamentablemente pasa poco. Muy poco, claro. Pero pasa mucho en región, pasa muchísimo. Por eso yo digo que cuando por ahí se dice... Andrés, entonces rescate. Digo, yo, rescate no, o sea, difusión, pero rescate no, porque eso estaba ahí. Yo lo que pasa es que lo estoy observando, pero no es rescate, porque rescate sería como que no existe, yo estoy desempolvando unos anaqueles, y no es verdad, está ahí. Entonces, esa figura del viejo, de la vieja, del anciano, digamos, como una persona que transmite la sabiduría popular, las leyendas, los cuentos, los mitos, a mí me interesa mucho. Claro. Es verdad que ahora, por ejemplo, cuando vamos a recopilar con Nicole, a veces hay que escuchar 6 horas a un anciano, que es un tiempo, digamos, ¿Ya? para encontrar esa historia, esa joyita, y entre medio hay mucha cosa que a uno le interesa. Como hay digamos, un gran preámbulo. Sí, y más que preámbulo también, porque tampoco hay que romantizar. O sea, hay mucho, perdón que lo ponga así, que se suena rara, pero te pone una hora Felipe Camiroaga, ¿no? Que no, a mí no me interesa particularmente esa parte Claro, pero en eso de repente aparece la leyenda que el diablo anduvo por Petorca. Que pasó por Petorca. Claro, y ahí uno dice, ¿y me puede contar eso? O sea, a mí eso es lo que me interesa. Claro. Entonces, claro, quizá por eso está como retratado en mi literatura la vejez, como admiro mucho como la gente que ha vivido mucho y que tiene experiencias transmisible, ¿no? Como que quiere transmitir cosas que ha vivido. Claro. Y uno lo nota porque uno llega a esos lugares y hay un viejito que empieza a hablar y uno nota como las ganas que tenía de decir algo. Entonces a veces está hablando de cosas que no te interesan, pero si está hablando mucho, uno puede interpretar es porque tiene cosas que decir. Lo que pasa es que tiene mal repertorio, ¿no? Como que no sabe elegir qué contar. Claro. Pero después de un rato, con las preguntas justas, eso va apareciendo y siento que es como un compartir muy, muy lindo. A mí me encanta. Claro. Y tú ves que en regiones los abuelos están más integrados como al tejido social, podríamos decir. Sí, yo pienso que sí. Además, bueno, quizás estoy pensando en casos muy específicos, pero diría que en general están más conectados con los otros ancianos de la comunidad. Ya. Entonces, claro, tengo la imagen del abuelo que va saliendo de su casa y va saludando a los otros abuelos que están todos afuera con su cafecito, con su tecito, y se juntan, hablan de algo, a veces se escucha un poco, pero igual están ahí. Tengo la sensación de que en Santiago quizás las poblaciones se pueden dar un poco más, pero en el centro, claro. en los departamentos, el abuelo como que se pierde. Como que, A lo más le toca el rol como de apaña a los hijos que tienen hijos, ¿no? A los de cuidar a los sí, nietos, de abuelo, a veces. Pero no esta idea de lo que tú cuentas, ¿no? Como el abuelo como el guardián de la historia de la comunidad. No. También es muy difícil competir contra la tele, contra las redes sociales. O sea, los abuelos son lentos, hablan, se han vuelto. No es tan fácil. Pero a mí, de verdad que me interesa y me gusta mucho ese cuidado que tú pones al momento de retratar la tercera edad. Y claro, es algo que yo veo como ya una constante, ¿no? Como, mira, sé que uno de tus temas. Está ahí, sí. Digamos, siempre se dice esto, ¿no? Que los escritores escriben el mismo libro, siempre. Sí. Yo creo que uno de los capítulos de tu libro, del que estás escribiendo, que obviamente quizás este es un gran capítulo de... hay un capítulo potente ahí de la vejez, de retratar la vejez. Algo que también me llamó la atención de este libro, y que me pareció una decisión súper arriesgada tuya como escritor, es que usaste una voz plural. Sí. Y quiero que también nos cuente eso, porque no es común, para todos los que están viendo esta entrevista, que los escritores usen la voz plural. Siempre el escritor utiliza la primera persona, la tercera persona, en menor medida el género epistolar, la segunda, pero rara vez ocupa la voz plural. El nosotros, estábamos, escuchábamos, y me pareció que es un gesto muy arriesgado, pero también muy interesante. Entonces quisiera saber ¿de dónde viene esta idea de que sea un coro de voz el que nos habla en la primera parte?
Que es la primera gran parte. Claro. Tiene como distintas vertientes. Yo igual es un narrador que me ha interesado mucho. Yo doy talleres de escritura hace varios años, no muy constante, y siempre lo menciono, narrador colectivo. Digo, no se olviden, esta es una opción. He escrito un par de cuentos con narrador colectivo que no están publicados. De narrativa y nunca habíamos visto mira. el narrador colectivo. No es muy común, me costaba encontrar ejemplos. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es como el más, pero no sé si es que es como una especie como de coro griego. Claro. Igual tiene algo de eso, ¿no? Claro. Hay un ejemplo que fue el primero que yo vi y que me llamó la atención en Chile, que es la novela El Fantasista de Hernán Rivera Letelier. Es un equipo de fútbol. ¿Sí? y es un nosotros. No hay uno que se individualice como narrador. Claro. Son los 11 o los 15 del equipo, digamos, claro, que hablan en un nosotros. Una novela muy cortita, bonita, de Rivera Letelier. Y después hay otro ejemplo que yo conocí después de ya haber ensayado con él, que es una novela maravillosa de Agatha Christoph, Klaus y Lucas. Sí, claro. La primera parte está todo en un nosotros, que son dos, los mellizos, claro, de esto, Klaus y Lucas, y no se puede distinguir si habla Klaus o Lucas, hablan los dos. Claro. Ese es otro ejemplo que me sirvió a la hora de escribir. Acá la idea es como que la tradición oral se basa en la narración colectiva, ¿no? Como que no hay un autor. O sea, nadie inventó la Caperucita Roja. No está firmada por... No. La Caperucita Roja no tiene firma. O sea, Charles Perrault la tomó después y le puso su firma, pero la Caperucita Roja, claro, mucho anterior a Charles Perrault. Claro. Por lo menos 800 años. O pensemos en Pedro Urdemales, ¿no? Como algo más cercano. Claro. ¿Quién escribió Pedro Urdemales? Nadie. Claro. ¿Quién lo escribió? Todos. Es como Fuente Ovejuna, ¿no? Claro, todos. Entonces... Va por ahí el gesto. Va por ahí el gesto. Acá lo que hacen en la novela este grupo de isleños es tratar de reconstruir una historia en particular de la isla que tiene que ver con los mellizos Garcés. Es una familia, una especie como de familia Buendía de la isla, como los patriarcas ahí, de los más antiguos. Están tratando de reconstruir la historia y al mismo tiempo de entender cuál es su propio lugar en la historia de la isla. Y hacen este gesto de juntarse a la taberna a reconstruir la historia, entender por qué un mellizo se fue y el otro volvió. Claro. Entonces, están buscando esa narración colectiva. La narración colectiva de nuestra historia tiene mucho que ver con el nosotros, finalmente. O sea, nosotros contamos Pedro Urdemales. Si bien lo cuento yo, lo cuentas tú, pero somos todos, le vamos sumando cosas. Porque lo contó tu abuelo, tu bisabuelo, pero también mi abuelo y también mi bisabuela. O sea, ese es como el nosotros. Claro. Y además se junta, esto yo me he dado cuenta un poco después, pero se junta, quién sabe si fue primero eso, el huevo o la gallina. Pero que yo estaba escribiendo esto en el contexto de producciones 2021-2022, que son los años en que se había ya instalado la primera convención constitucional, y que lo que estaba haciendo, especialmente la primera, estaba buscando el relato de Chile. Después, claro, que no resultó, y eso es otra cosa, pero claro, estaba en ese ejercicio. ¿Cuál es nuestro cuento como chilenos? ¿Cuál es el cuento de Chile? ¿No? Es una forma de pensarlo. Y finalmente la propuesta que llega, por la que se votó, decía, partía así, nosotras y nosotros, exacto, el pueblo, o sea, era la Constitución, la propuesta era un narrador colectivo. Entonces también eso estaba permeando, ¿no? Como que esto tiene mucho del esfuerzo que hizo Chile por encontrar un relato común, que no resultó, pero yo me imagino que va a resultar en algún momento. Pero tiene mucho de eso, ¿no? Como, bueno, nos vamos a juntar y vamos a contar una historia entre todos. De hecho, acá en la novela, los isleños, en este esfuerzo de contar, de repente se desilusionan. Dicen, hoy no logramos contar bien esta parte de la historia, como vuelven 5 días después porque encuentran que les quedó mal esa parte, ¿no? Y también algo como que nos pasa cuando tratamos de contar una historia, un relato entre todos. Entonces yo creo que son esas dos cosas que pasaron. Una, mi amor por la historia y la tradición oral, y otro, el contexto como político, claro, que estamos viviendo. Claro, me pareció que es muy interesante, o sea, que bueno que me lo cuentes como de la interna, porque me llamó la atención, ¿no? Porque, vuelvo a esta idea, no es usual que se utilice la voz colectiva, el plural para contar el relato, para contar la historia, ¿no? Uh-huh. Me resultó muy llamativo. Otro ítem que quiero tocar, que también siento que es parte, ¿no? Como de tu imaginario, es el bar, la taberna.
Porque en La Muerte Viene Estilando los viejitos también se juntaban. También había una taberna. Había un bar y se juntaban a jugar truco y el tiempo pasaba en la taberna. Yo sentía que de alguna forma la taberna era como el ciclo de la taberna, era el ciclo del calendario de la vida de estos viejitos. Sí. Y acá también está esta taberna, que es una taberna que tiene una historia cuasi mitológica, podríamos decir. Como que, si no me equivoco, es un barco que encalla y de ahí se convierte en la taberna. Y también quiero que reflexionemos un poco respecto al valor y al aporte que significan estos lugares, ¿no? De hecho, estamos en un bar ahora. Estamos en un bar, claro, tomando cerveza. Claro, pero me interesa eso, como la reflexión respecto al, podríamos decir, la labor social que cumplen estos lugares. Puede ser en un pueblo, puede ser en una ciudad grande como esta. Quiero tener tu visión. Yo soy como muy defensor de los espacios de encuentro, ¿no? De los espacios de encuentro que permiten y buscan de alguna forma un encuentro que se basa finalmente en la palabra, en el contarse cosas, en el ¿no? diálogo. En el diálogo. Dentro de esos lugares, por ejemplo, el estadio es un lugar de encuentro, pero a mí no me interesa tanto porque no está buscando otra cosa que maravillosa, claro. Pero no está buscando el diálogo, ¿no? Yo no sé si alguien vuelve al estadio con un tejido, su tejido social más cohesionado, no lo sé, creo que no, o no necesariamente. En las condiciones actuales. En las condiciones actuales al menos, quizá antiguamente voy a decir. Claro, el estadio actual tiende a polarizar a la gente más que a juntarla. Claro, pero de una cafetería, de un bar, de un restaurante, de un centro cultural, un cine incluso, de un teatro. Del teatro, la gente sale conversando de lo que vio, ¿no? Como de la biblioteca. O sea, hay espacios donde como que entramos a ese lugar y salimos de alguna forma un poquito más unidos. O sea, si yo fui a una biblioteca, que es un lugar donde a lo mejor no voy a hablar con nadie porque yo fue lo mío, pero salgo con la persona que está al lado mío, estamos un poquito más unidos que antes, ¿no? Esa es como la sensación que me da. Pero sobre todo en los espacios donde hay se da el diálogo, la palabra, el juego, que me parece como que algo muy importante de lo que se habla poco en Chile, y es muy importante en Chile el juego, los cachos, los naipes, claro. El truco. Entonces, ¿dónde ocurre esto en las caletas, por ejemplo? En la taberna, ¿no? Por estas razones, es obvio, el lugar protegido, no va a llegar el viento, el bar, el restaurante, a veces la plaza, pero las plazas, claro, tienen eso que pasan muchas cosas ahí, entonces son sobre todo como esos lugares, y por eso yo terminan apareciendo en mis libros, porque como yo estoy hablando siempre como de estos encuentros, de esta como praxis narrativa, donde suceden las historias, claro. Finalmente... ¿Dónde ocurren las historias? En los bares, en las tabernas. Y me gusta la noción como de taberna, porque tiene eso algo como medio... es bonito, es como el mozo ahí, como el garzón que aparte del dueño que está ahí, como claro. Es amigo de todo, le fía un poco a los viejos, no gana nada, pero está ahí. Claro, en la ciudad, por ejemplo, en algún momento era muy nítida la imagen de la Fuente de Soda, que se ha ido perdiendo. La Fuente de Soda también se ha ido perdiendo con el tiempo, sí. Pero que era un lugar que tenía esta clave, ¿no? Que podían ir hombres solos como un bar común, pero también a veces podían llegar familias, ¿cachai? Sí. Y eso Santiago todavía lo tiene un poco. O sea, hay lugares que todavía se mantienen. Claro, mi suegro es un gran conocedor de picadas, por ejemplo, y yo cuando me toca ir con él a alguno de esos, lo saludan los mozos, don Luis, lo saludan porque había generado eso durante su vida, ¿no? Con el sindicato, que sé yo, me encanta ver eso, como espacios donde como que pasaban cosas, y esas cosas pasaban en torno fundamentalmente al diálogo. A mí no me gustan demasiado los bares que tienen la música muy fuerte. O sea, yo no voy porque... claro, uno quiere conversar. O sea, como que algo. Yo fui a eso. Claro. Ahora, hay bares para bailar, hay bares para otras cosas, pero el bar, cuando uno va con su amigo que no ve hace 2 años y se quiere poner al día, y le pone la música muy fuerte, claro. no responde a lo que a mí claro. me interesa. Es interesante eso, porque ponte tú, a mí me pasa también que ahora hay como este concepto del bar con la televisión todo el tiempo prendida y mostrando fútbol. No. Y eso a mí me resulta muy extraño porque a mí me encanta, ponte tú, ir al bar a ver un partido de fútbol con mis amigos y lo disfruto mucho. Pero la idea de ir a un bar 24/7 con claro, fútbol y otra como cosa. Que me resulta disruptivo, ¿no? Porque es lo que decís tú, como voy con mis amigos, igual quiero conversar, quiero... O sea, como que se va a otra cosa. Claro, puede ser cualquier partido, ¿cachai? Como... Yo se lo aprendí de mi papá, yo era muy chico, estaba en Puerto Montt y entramos a muchos bares, o sea, restaurantes porque había que almorzar,
Y entramos y mi papá veía si había tele y si había tele no entrábamos. Lo contrario, como que la gente busca, hay tele, para no tener que hablar con el caro chico, que lata. Entonces mi papá estaba haciendo el ejercicio contrario y yo no entendía nada, yo tenía como 7 u 8 años. Hasta que finalmente entramos a uno que no había tele, no se veía, y mi papá le pregunta a la doña, le dice, disculpe, ¿tiene tele? Y él le dice, no, pero vamos a poner, ¿ves? Y mi papá dice, ¿pero para qué? Está, aparte, el mar al frente, le decía, ¿pero para qué va a poner si la gente no vino a eso? Es distinto un bar de carretera donde viene el camionero, pero un bar que está con el mar al frente, y ese concepto en Chile es muy gringo. O sea, es como... Es algo que ha ido llegando... Pero no tiene sentido, porque tú no fuiste al bar a eso o al restaurante. Claro. Distinto llegó un bar de carretera, una pronto, o sea, como que es otra cosa. Pero yo me refiero al bar que fuiste con tus amigos, ¿para qué querés la tele? Claro. O sea, pero ni siquiera es por estar en contra, es como, en verdad, ¿para qué querés ver la tele? ¿La necesitamos? Claro. Sí, así que yo cuando hay una tele, yo me voy a otro lugar, como que siento que eso le aprendí a mi viejo. Es mi lugar, llego sin disfraz. Otra pregunta que me surge de la lectura de el año en que hablamos con el mar. No lo he dicho, vamos a regalar una copia, gentileza de La Pollera Ediciones, entre todos los que dejen un comentario en esta entrevista, en el video que vamos a subir a YouTube, en mi canal que es @cruzpalcielo. Vamos a hacer el sorteo de la nueva novela de Andrés Montero. Otro aspecto que sobre el que me invita a reflexionar tu novela tiene que ver con el concepto de familia extendida. ¿Por qué te lo pregunto? Porque los protagonistas de la novela, digamos, son criados por parientes que no son sus padres. Y eso inevitablemente me hace pensar en las historias de campo, pero también en la historia de la ciudad actual, ¿no? Donde muchas veces los niños se tienen que criar con los abuelos porque los padres están trabajando todo el día. Y en el campo, digamos, ahí hay como hijos que no son hijos, que los pasaron, que eran nietos, claro, pero los pasaron por hijos. Por hijos, sí. Muchas historias así. Entonces también quiero que nos cuentes un poco sobre tu visión de esta idea de la familia extendida, que de pronto puede parecer algo muy moderno y muy como de la actualidad, pero si uno mira el campo chileno en realidad como esta idea de la familia extendida, donde un tío te puede criar, donde una tía te puede criar, donde un tío abuelo te puede criar. Sí. Cuéntame también un poquito cómo lo ves eso, porque para nosotros obviamente como que está esta idea, ¿no? De la familia nuclear, papá, mamá, hijo, que es como lo perfecto, hermanos. Claro. Pero en tu novela es un caso muy nítido, ¿no? Donde los padres la madre muere. Hizo un spoiler. No se sabe la madre de quién. No voy a decir qué pasa con el papá. Pero los hijos terminan siendo criados por la familia más cercana que tienen. Claro. Cuéntame un poco acerca de eso. O sea, yo pienso que como que responde como a una realidad. En el campo chileno, que tus padres fueran efectivamente tus padres, digamos, podía ser como podía no ser perfectamente. Que es una discusión que en algún momento aparece en la novela. Bueno, o sea, de hecho sí. Como que se lo preguntan. Sí, y la respuesta es, no podemos... no se puede asegurar. No podemos asegurarlo. Claro. Y se daba mucho, esto claro, uno entra como en temas como más sociales, pero la pobreza del campo era distinta a la pobreza de ciudad, ¿no? A ver. La pobreza del campo era pobreza, por supuesto, pero siempre había una gallina, siempre había un chancho, siempre había un vecino que cosechó papas. Digamos que la pobreza del campo antiguamente no estaba basada en el hambre. Había otros tipos de pobreza, no había baño, por supuesto. No, mucha tecnología no había. Cero, educación muy difícil, era otro tipo de pobreza, pero no era el hambre el problema. Entonces cuando venía un cabro más que andaba guacho, para la familia no representaba un problema tan grande sumarlo, porque al final se hacía unos porotos para todos. O sea, mi papá, que eran 8 hermanos, contaba eso. Comían prácticamente todo el año poroto. Un quintal de poroto se compraba. y prácticamente todos los días poroto y una hojaza de pan, ¿no? Claro, y el pancito, los chicharrones, parece que hacían. La chuchoca. Entonces, no la chuchoca, el ulpo. Sí, pues el ulpo. Fue muy famoso en algún momento. Y con eso entonces yo pienso eso como en términos como económicos, hacía que integrara a un cabro más al hijo que la hija que tuvo un hijo más chico, claro. O sea, como que se movía más. Después había en el campo chileno inquilinaje. Entonces,
había nacido un cabro que a lo mejor era hijo del patrón. Esto yo lo trazo un poco más en La muerte viene estilando, mi libro anterior. Y el patrón no lo reconocía o lo reconocía a media. Claro. Quedaba por allá, pero igual a lo mejor le pagaba los estudios. Algún privilegio. Y nunca lo reconocía, pero como que después le podía dar el apellido. Pero no porque fuera su hijo, sino que por ayudarlo. Pero en verdad era su hijo. Sí. Y bueno, es la historia de Bernardo Higgins. ¿No? Bueno, de hecho. Sí, es la historia de... El guacho, es el guacho Riquelme. Entonces eso estaba muy presente y luego, bueno, ahora que lo pienso así como con la vejez, quizá también he trabajado mucho con el tema de la orfandad. En Tony Ninguno, en mi primera novela, trabajé con el tema del circo, porque otra cosa que investigué era que cuando las familias ya tenían demasiados hijos, ya no podían efectivamente mantenerlo, criarlo y todo, lo iban a dejar al circo y lo abandonaban ahí. Claro. Porque el circo los veían como ricos porque tenían caballos, ¿no? Como tenían capacidad camiones. De moverse, claro, entonces veían como los ricos. Y entonces se dice que el circo fue el primer orfanato de Chile. O sea, es como una idea que hay. Entonces, ¿quién era realmente tu padre biológico, tu madre biológica? Pasaba en el campo, en estos contextos. No es que no importara, pero era mucho más normal criarte con gente que no era, que no era, digamos, por temas sanguíneos, claro. ¿no? Sino que era por contexto, ¿no? Claro. Y era muy común esto, ¿no? Como del concepto de la familia extendida, que me parece que es muy interesante también, como esta forma que desestructuran de alguna manera la programación mental que tenemos, ¿no? Claro, y en este caso, en el año en que hablamos con el mar, es una familia extendida. Los hermanos Garcés crían a sus sobrinos, que creen que son sus sobrinos, ni siquiera están seguros, pero creen que son sus sobrinos, pero ninguno tuvo hijos. Ellos son 12 hermanos, y ninguno tuvo hijos porque la mamá le dijo que no tuvieran hijos, y porque tenía miedo, o sea, claro. Y esto que parece como muy real, maravilloso, es también una historia como familiar, o sea, de la familia mía por el lado Montero, que había sí. Claro, mi papá y sus hermanos tenían unos vecinos que eran 12, los Corbalán, que eran todos campesinos analfabetos, y los papás de ellos le habían dicho que no podían tener hijos ni casarse, porque ellos sabían hacer la pega del campo, pero no tenían estudio, no sabían hacer nada, según los papás. Entonces le dijeron, si ustedes se casan, van a fracasar. Van a ser un desastre. Pero si se mantienen los 12 juntos, van a sobrevivir. Hicieron eso. Esa fue la enseñanza de vida. Sí, eso es lo que parece. Y una señora que ayudaba, como la criada, digamos, tuvo un hijo, no recuerdo el nombre, pero a ese hijo, esta familia que existió, o sea, esto no es ficción, finalmente le dejó todo a ese hijo. Que es, de alguna forma, está basado un poco ahí en lo que aparece acá en el año en que hablamos con el mar. Claro, y hay un pacto con el diablo por ahí entre medio. Sí, hay un pacto con el diablo, sí. Pero me quedé pensando esta idea de no tener hijos, ¿no? Que si uno mira, yo me dio risa, pero si pienso en la baja de la natalidad actualmente, se justifica por razones económicas, ¿no? Es como muy caro tener hijos y de alguna manera la gente obviamente opta por tener un mejor estándar económico, de calidad de vida, que tener hijos. Y es un fenómeno que afecta a nuestra generación, digamos. Y además hay más cosas que hacer. O hay más propuesta de cosas que hacer. Claro. Entonces, como que el cálculo que uno saca es como, bueno, pues si tengo un hijo, ya mi tiempo se redujo, claro. 2 hijos, y yo podría viajar, ver películas, ir al teatro, pero voy a poder hacer menos. Me imagino que en los años 40, 50, 60, habían, o parecía que había menos cosas que hacer, y entonces como ocupar ese tiempo criando hijos no parecía tan malo, digamos, era una forma de llenar el tiempo. Vamos a otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, porque, bueno, tú escribiste Tahuada, que es un famoso contrapunto, ¿no? Sí. Entre Don Juan de la Rosa y el mulato Tahuada. Y aquí yo siento que en este libro también hay otro contrapunto, y que me gustaría también que desarrollemos las ideas que están detrás de eso, ¿no? Que tiene que ver con el personaje que se queda en la isla, que es Julián, versus Joaquín, que sale a buscar la historia en el mundo. Jerónimo. O sea, perdón, Jerónimo. Sí. Que me parece súper interesante ese contrapunto que lograste, ¿no? Como que son dos posibilidades que en algún momento yo creo que cualquier persona que esté mirando esta entrevista se lo ha cuestionado, así como voy a quedar a vivir en esta comuna, en este barrio, todo el resto de mi vida,
me voy a cambiar de comuna, me voy a cambiar de región, me voy a cambiar de país. ¿Me estará esperando algo en otro lugar? ¿No? Claro, yo mismo me lo cuestionaba muchas veces, o sea, como, ¿por qué no me fui a estudiar afuera, no sé, pues a los 25, después de salir de la U? Y me parece que es muy interesante cómo existe este contrapunto entre dos gemelos, ¿no? Claro. Dos seres humanos que son genéticamente idénticos, pero que por decisiones vitales, digamos, uno termina conociendo todo el mundo y el otro se queda en la isla. Y sin embargo, y ahí hay un dato, otro spoiler, parece que el que es mejor para contar historias es que el que se queda. El que se queda tiene un talento más oral, el otro como que escribe, y le ha ido razonablemente bien, es escritor, pero también me interesa porque siento que ahí como que da algunas pistas respecto al acto de, por una parte, contar historias, pero también como de recopilarlas, ¿no? Como... Claro. Bueno, lo que me pasó a mí es que yo estaba en Barcelona, llegué a Barcelona en septiembre del 2021, en septiembre, y fui a estudiar un máster en escritura creativa, en creación literaria, y de hecho mi proyecto de máster fue entregar las primeras páginas de este libro, era como... Pero cuando recién llegué, el día me fue a buscar un amigo que vivía allá, me fue a buscar al metro, y yo venía con la mascarilla, todo, estamos en pandemia, y cuando salgo, él estaba sin mascarilla porque en Barcelona ya no había mascarilla, había pandemia, se ocupaba en el metro, pero no en la calle, y estaban en verano, en septiembre todavía no llegaba el otoño. Entonces yo salí a Barcelona con calor, con mascarilla, y al día siguiente venía yo caminando por la Rambla, así, paseo maravilloso, lleno de gente, un sábado, de todos los colores, todas las razas, adultos, viejos, niños, fiesta, como gente en la calle, tomando cerveza. Y yo venía tan contento, aparte que veníamos de la pandemia, pero aparte como que sentía que estaba, como, estoy donde está pasando todo, como esa sensación de como, ¡guau! Este es el momento, claro, estoy aquí y vengo a hacer un máster en Barcelona, como que, estaba como muy feliz. Pero justo mientras lo estaba pensando, como lo que más me gusta es estar con mucha gente y estar... Justo cuando lo pensé, me acordé que 2 semanas antes yo había ido al sur a despedirme de mi hermano que vivía en el sur y mis sobrinos, porque yo me iba 1 año, entonces me fui a despedir de ellos. Y había visto una casita que estaba arriba de un cerro, una casita sola, una cabañita. Ya en la mirada. Como la cabaña Lautaro, el personaje que está en el. Como Don Lautaro, sí, Don Lautaro. Una cabañita mínima arriba de un cerro sin ningún vecino, nadie. Y haber dicho, yo podría vivir ahí toda la vida. O sea, ¿sí? Sin que nadie me moleste, nadie me hable. ¿De verdad? Eso yo lo creo. O sea, ser un ermitaño, ¿no? ¿A ti te gusta contar historias frente a un público, publicar libros? Pero, te creo el escritor que solo publica libros, pero esta otra vertiente de contar historias en público... Claro, es la comunidad, el encuentro. Pero eso fue lo que yo pensé. Dije, ¿cómo puede ser que la misma persona con 2 semanas de diferencia piense que... Está en Barcelona, está todo pasando... Es como lo mejor y lo mejor. Claro. O sea, no había puntos medios. Era como lo mejor en mi vida sería estar con el fueguito prendido en el sur, solo, escribiendo, leyendo, mirando los árboles, mirando los pájaros. Entonces, claro, yo igual tengo una parte de ermitaño. Como entonces, sí, claro. Entonces, ahí fue como una iluminación. Mira, y están esas dos almas. Le diste vida... Claro, entonces yo dije, esto... ¿Es normal? Así me lo pregunté seriamente, así como, ¿está bien? Y dije, bueno, acá hay una novela. Claro. O sea, está el ermitaño, que soy, claro. Y está el trotamundo, el viajero, el que le gusta la comunidad, la fiesta, historia. El encuentro. Y entonces dije, bueno, acá hay una novela. Y ahí salió la idea de crear una historia donde lo más parecido en un ser humano que no sea el mismo son los gemelos, ¿no? Claro, entonces, claro. De uno, bueno, en este caso son mellizos, uno que recorrió el mundo y fue escritor y salió a conocer. Claro. Y estuvo en Japón y en África, claro, y vivió en España, amores, claro. Aventura. Vivió en un barco, ¿no? Claro. Y otro que no salió nunca a la isla, porque son los extremos. Sí. Y cómo eso puede... Y los dos son contadores de historia. Y además los dos cuentan historias. Y los dos lo hacen muy bien. Claro. Hay uno que es un gran narrador oral, que es el que se quedó. Y el otro es un poco tartamudo. Pero que es un gran cronista, lo claro. Van ahí dando el y sus historias son buenas. Claro. Y esto aparece en el libro, pero está como con esta idea de Walter Benjamin, en un ensayo, el narrador dice que el contador de historia es o marinero o campesino, ¿no? Que son las dos vertientes. El marinero, el que se fue por el mundo y le trae a su comunidad historias de otras tierras, claro. ¿No? Como Odiseo. Fue allá y vio un cíclope y pasó esto y le cuenta. Claro. Y el campesino es el que se quedó
y cuenta las historias de los mitos locales, de la tribu, claro, de la comunidad. La memoria del pueblo. La memoria del pueblo y la mantiene el viejo que estamos hablando antes, Exacto. ¿no? Que se quedó en su pueblo y cuenta esa historia. Y el otro el que se fue. Entonces, están los dos. Benjamin dice que un buen narrador es un poco de los dos, ¿no? Claro. Como obviamente. Entonces quise trabajar con esos dos. A mí esta idea de Benjamin la tengo hace como 7 años dando vuelta y me llamaba mucho la atención. Y surgió aquí, encontró su lugar en el libro. Además, y yo me he dado cuenta que me cuesta un poco más hablar de este libro que de los otros porque por una cosa más sentimental mía, personal, es claro. que yo creo que si no lo digo nadie se da cuenta, pero es por lejos mi libro más personal. Después de las claves que nos has dado, Ahora se entiende, pero si uno lo lee así no parece un libro personal. No acá hay tiene. parte del alma de Andrés Montero y vamos a estar regalando una copia de las 2 almas de Andrés Montero. Acá hay parte de las 2 almas de Andrés Montero y vamos a estar regalando una copia de este libro. Me tienes que dejar un comentario en el YouTube, en mi canal que es @cruzpalcielo, en la entrevista, ahí va a estar. Andrés, última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo. Me sorprendió de alguna forma que en el libro le dedicara algunas palabras al estallido social. Aparece, es parte del libro. Bueno, está el golpe de Estado, está la pandemia, está el retorno a la democracia, pero también está el estallido social. Y antes de despedirnos me gustaría que nos cuentes un poco la mirada que tú tienes respecto a lo que pasó. Ya algunas pistas nos diste al principio de esta entrevista, y también qué conclusiones sacas de este proceso fallido que vimos. Se terminaron rechazando 2 constituciones, y también no me parece baladí que lo hayas puesto en la novela de alguna manera, ¿no? Que alguno de los personajes no le haya tocado hacer la reflexión. Claro. Pero quisiera conocer tu reflexión respecto a qué fue lo que vivimos, qué nos pasó, digamos. ¿Qué nos pasó? Bueno, es súper difícil, yo creo que todavía para mucha gente, y me incluyo como hablar de esto, como que todavía estamos como masticando, pero al menos 2 ideas. Una, creo que la comenté, es que si bien no resultó, si bien hubo mucha soberbia, yo creo, Claro. nos entusiasmamos de más, no creo que haya sido el mejor texto el que se presentó la primera. El segundo ni lo voy a mencionar, pero el primero podría haber sido mejor y creo que nos pasamos un poco. En fin, tomando en cuenta todo eso, pienso que era el camino. O sea, esa es la forma, que se junte el pueblo, elija a sus representantes por una cosa práctica, no El narrador plural. el narrador plural, y digamos cuál es nuestro cuento. Pienso también que cuando cualquier escritor que uno le pregunte, artista en general, pienso, un músico le debe pasar lo mismo, pero voy a hablar de escritores, de narradores, que tuvo una idea y está buscando una historia, no la va a abandonar nunca. No se le ocurrió la historia, eso siempre va a estar ahí, hasta que algún día con suerte lo va a poder concretar. Claro. Yo pienso que el proceso está en camino, ¿no? O sea, como que, y viene, yo creo que al menos desde 2006, ¿no? Como 2006, hay un camino de Chile de como... ¿Tú no ves que ya es como que se agotó el No, proceso? en absoluto, no. Yo pienso que... No, porque este gobierno de alguna manera lo dio por zanjado. O sea, lo que pasa es que en la forma en que se dio en una constitución, una propuesta que se vota, sí o no, a lo mejor eso ya fue. Pero el espíritu de Chile de buscar cuál es su relato, eso yo creo que empezó hacia el 2006. Esa cuenta no se ha saldado. No, en absoluto. Y por eso tengo como esperanza de que más tarde, más temprano, se volverán a abrir las grandes alamedas por donde pase el hombre Por libre. donde tengamos nuevos proyectos constitucionales. Sí, yo creo que eso va a pasar y como que no nos soltemos, o sea, como que digamos hay que seguir dando y promoviendo espacios de encuentro porque esta conversación no ha terminado y a lo mejor el relato que se propuso desde un sector que era mayoritario en ese momento, efectivamente no abarca a todo Chile y hay que seguir buscando, a lo mejor no era el cuento de Chile, era un cuento de un sector y tenemos que seguir buscando hasta encontrar un cuento que lo interpreta todo. El segundo, por supuesto, tampoco era, o sea, no, claramente no en ningún caso. Eso como que pienso por un lado. Y respecto al estallido, a lo que hemos vivido en estos años, como que lo que me queda de todo esto tiene que ver con lo anterior, es como que nos encontramos, como que no, como cuando fuiste como a un carrete y como que viste a otro que también le gustaba la literatura, por decir, como que hiciste como un match, así como, ya, ¿cachai? Y yo siento como que nos encontramos de una u otra forma. Pero ese encuentro, y esta es como la parte que creo que faltó mucho, fue muy citadina. Ya. El mundo rural era
me incluyo, la verdad. Fue muy impresionante que la gente de Petorca, Sinagua y todo votara el Maemberret. Fue como muy impresionante, fue como incomprensible. A nosotros, en la ciudad, fue muy incomprensible. Pero yo después fui a Petorca por otras razones a recuperar la historia, y escuchándolos como que me hacía más sentido. Como desde esa visión. Era claro, entonces a lo que voy es que nos faltó a la gran marcha del millón que fue en Santiago, nos faltó humildad, o sea, como decir, ok, pero no tenemos la razón porque somos los santiaguinos, claro, y fuimos a la universidad, o sea, no por eso tenemos la razón. Y ese viaje físico, ¿no? Como de ir al campo, a escuchar a los viejos, pienso que pecamos de una soberbia que pasó la cuenta. Claro. O sea, finalmente se rechazó por amplia mayoría. Y no fue solo así como el facho, que claro, no fue solo la mentira, que también hubo, no fue solo el fake, que también hubo, también fue la soberbia, fue no haber escuchado, bueno, pero usted, señora que tiene 80 años y vive acá en Petorca desde que nació, ¿qué opina? Claro. ¿No? Ese trabajo políticamente no se hizo. Un fallo. Y pienso que, ya que yo creo y propongo que seguimos en esto, ese es un camino, ¿no? Claro. Como bajarle un cambio y escuchar. Para encontrar el relato chileno. Claro que sí. Andrés, hemos llegado al final de esta entrevista, te quiero agradecer, siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Busquen la novela, ya está disponible en librerías, dejen un comentario, insisto, porque vamos a regalar una copia del año en que hablamos con el mar, gentileza de La Pollera Ediciones. Está buenazo el libro, me gustó sobre todo la parte final, que me encantó mucho como que me provocó muchas cosas, ¿no? Como, así que van bien a la segura con el libro de Andrés Montero. Muchas gracias. ¿Quieres despedir, Andrés, tu momento? Bueno, agradecer acá a Luis, para el retiro donde estamos haciendo esta entrevista. Todo lo que sea espacios de encuentro, de diálogo, se agradece mucho. Yo he visto algunas de las entrevistas anteriores que se han hecho y ojalá que se pueda seguir haciendo. Sí. Si disfrutaron esta entrevista, hay otras más hacia atrás, habrán otras hacia adelante. Sí, habrán otras, vienen más escritores, más músicos. Excelente. Eso, pues. Síganme, recuerden seguirme, darle dedito arriba a este video. Beso, abrazo, yo soy Luis Cruz. Cruz para el cielo en las redes sociales y chao. Es mi lugar, llego sin